Nuestro pastor no va a poder estar con nosotros, como es evidente. Continuará con los demás personajes la siguiente semana, que por cierto él ya dijo que va a ser de manera presencial. Así que hoy terminamos la modalidad virtual que hemos estado este último mes aprendiendo mucho de David, de Nehemías. Creo que son personajes que nos han desafiado tanto a nosotros y que debemos seguir releyendo y escuchando de nuevo cada una de las clases, porque uno cuando recibe las clases en vivo pues tiende a escuchar, a guardar ciertas partes, pero siempre hay otros elementos ahí que al volverla a escuchar son de bendición para nosotros. Así que yo voy a estar con ustedes este día. Hay una palabra, un tema que el Señor trae siempre en la misma temática de los personajes de la Biblia. En la Biblia hay diferentes, la Biblia está llena de narrativas, de tantos personajes que es necesario comprender, estudiar. No acabaríamos de escarbar, digámoslo así, en el buen sentido de la palabra, todas las cosas que de esos personajes podemos aprender. Pero esta tarde, esta noche, nos vamos a ir por un lado que a veces no mucho tocamos o no nos detenemos a estudiar con el detenido tiempo que se merece. Hay personajes muy positivos que hemos estado viendo y que no tan positivos como ya hemos visto. Por muy positivos que sean, siguen siendo humanos y siguen teniendo muchas debilidades, fracasos. Sin embargo, la gracia siempre los levantaba. Pero hay otros personajes que aparecen en la Biblia que sí están establecidos, como lo vamos a ver hoy, como antiliderazgos. Vamos ahora a conocer unos cuantos personajes antiliderazgo de la Biblia. ¿Por qué? Esos personajes también nos van a enseñar algo a nosotros. Nos van a enseñar cómo o cuál es el camino que no debemos seguir para que los que tenemos un cierto liderazgo dentro de la iglesia, la familia, en el trabajo, no nos perdamos. Vamos a ver acompáñenme ahí a las diapositivas. Vamos a ver tres personajes que nos van a guiar en este proceso, ¿verdad? En los antiliderazgos. Hay dos partes, lógicamente hoy solo voy a poder desarrollar la primera parte, que son personajes que parecían correctos pero que resultaron ser antiliderazgo. Entre ellos nos encontramos a Adán y Eva, ya lo vamos a estudiar, como esos liderazgos que se dejan corromper. O sea, líderes que comenzamos bien, pero nos terminamos convirtiendo en antiliderazgo. Y ya vamos a definir qué es el antiliderazgo. Tenemos a Judas, otro antiliderazgo, que se establece expectativas equivocadas. Y tenemos a los fariseos, liderazgos con esquemas que ahogan. Esta es la parte que vamos a estudiar esta noche. Primero Dios, en otra oportunidad que Dios me regale, pueda desarrollar lo siguiente: los personajes que parecen antiliderazgo, pero que resultaron haciendo cosas correctas. Y vamos a ver tres mujeres. Cuando lo veamos, tenemos a Tamar, un liderazgo creativo que abre brecha. Agar, superando la frialdad del liderazgo institucional. Vamos a ver con Agar que muchas veces, el liderazgo institucional termina convirtiéndose en algo seco, frío, rutinario y que ahoga, ¿verdad?, las capacidades de toda persona. Agar nos va a enseñar que se puede superar eso y cómo se supera. Y tenemos a Rahab, ese liderazgo que salva a los demás desde la fe, desde una fe excepcional que Rahab va a mostrar. Pero hoy nos vamos a concentrar en estos tres personajes. Volvamos aquí a la cámara, ya vamos a continuar con la diapositiva. Antes les quiero explicar cómo nos vamos a ir guiando por todos estos personajes. Como ya les decía, hay liderazgos dentro de la Biblia, como tenemos a Moisés, David, tenemos el mismo caso de Jesús, que nos muestran esos valores positivos de todo liderazgo, de cómo deberíamos desarrollar nuestra vida de líderes.
Pero aparece esta palabra del antiliderazgo mostrándonos esos valores que no necesariamente son negativos desde el aspecto moral, como ya vamos a ver, pero sí llevan por rumbos en los cuales Dios no quiere caminar. Eso es lo que debemos dejar claro aquí. Que cuando hablamos de antiliderazgo no nos estamos refiriendo a personas que necesariamente fallaron moralmente o que fallaron de alguna manera hasta religiosa. En el caso de los fariseos tenemos personas que ante la religión eran cabales. Judas, uno de los 12, Adán y Eva, la creación. O sea, tenemos personajes aquí que sí cumplen un cierto nivel religioso, pero que se van a pervertir, se van a desviar. Un antiliderazgo entonces es un liderazgo pervertido, es un liderazgo corrompido. Por eso en el primero que vamos a ver, que es Adán y Eva, no solo vamos a ver el liderazgo que se deja corromper, sino que también vamos a descubrir dónde se corrompe todo liderazgo. Adán y Eva nos van a mostrar que todo liderazgo se pierde en un punto en específico. Así que vamos a empezar con Adán y Eva. Acompáñenme ahí a las diapositivas. Yo voy a ir leyendo, pero vamos a ir reflexionando a la medida vayamos caminando. Y si ustedes tienen preguntas, ustedes las pueden hacer ahí en el chat y aquí los hermanos me las van a compartir para que yo las pueda leer y las podamos ir resolviendo en el camino. Así que el Señor nos acompañe en este peregrinaje de esta noche. Empecemos con Adán y Eva. Liderazgos que se dejan corromper. Ya todos conocemos el trasfondo narrativo de Génesis 1, 2 y 3. Hemos estudiado ya algunas veces, sabemos que Génesis 1 y 2 hablan de la creación, son dos perspectivas que aparecen, pero complementarias, eso hay que mencionarlo. O sea, tenemos de todo Génesis 1 hasta el 2, 4, tenemos, y usted tenga la Biblia ahí porque la Biblia es la que vamos a leer en este momento, pero tenemos en 1 y 2, por lo menos del 1 al 2, 4, una primera versión sobre lo que fue la creación, que en esta noche nos vamos a concentrar en Adán y Eva. Y luego del 2, 4 en adelante hasta el 25 tenemos otra versión. Entonces las vamos a complementar, porque no necesariamente porque sean dos versiones de la creación son distintas y que no tengan nada que ver, sino que se complementan. Luego vamos a estudiar el capítulo 3. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar leyendo del versículo 25 del capítulo 1 al 2, 4a. Regresá conmigo a la cámara para que no nos desconcentremos en lo que aparece ahí, que ya lo vamos a leer. Dice Génesis 1:25 que Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Dios ha venido trabajando día tras día, creando con su palabra. Pero en el versículo 26, Dios decide hacer al ser humano. Él dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y les doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Y Dios concluyó viendo todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Voy a leer hasta ahí. Aquí en la presentación vamos a leer, dice, Dios decidió concluir su creación formando al hombre y a la mujer, dándole las capacidades para guiar y administrar toda la tierra. Ahí déjamelo. Pero les voy a explicar cómo vamos a ir desarrollando esto.
Primero vamos a reflexionar sobre lo que hemos leído y luego, se los pongo así solo de ejemplo, vamos a reflexionar sobre el liderazgo que aparece en estos personajes para concluir en el antiliderazgo. Entonces, en esta porción que acabamos de leer, en esta primera parte, podemos decir que Dios concluye su creación formando al hombre y a la mujer, dándole las capacidades para guiar y administrar toda la tierra. Oigan esa palabra, las capacidades. Cuando Dios formó al ser humano, lo formó con capacidades para administrar la creación. Ese es el don que Dios le entregó al ser humano, guiar, orientar el rumbo de toda la creación. El ser humano es catalogado por la Biblia como imagen de Dios, es decir, alguien llamado a vivir desde los intereses divinos sobre toda la creación, porque ser imagen de Dios, eso es lo que significa, más que si nosotros tenemos algunos elementos de nuestro cuerpo que Dios pueda tener, ¿verdad? Porque eso es algo imposible de saber. Imagen de Dios es más una categoría que significa estamos reflejando, nosotros estamos llamados a reflejar lo que a Dios le interesa. Esa es la idea de la imagen de Dios. Entonces, hablando del liderazgo de Adán y Eva, las capacidades que tenemos o desarrollamos están al servicio de administrar y guiar el rumbo de toda la tierra desde el corazón de Dios que ama toda su creación. O sea, aquí empezamos bien. Adán y Eva han recibido capacidades, han recibido una imagen divina que les pone al servicio de todo lo que Dios acaba de decir que es bueno en gran manera. Este es el liderazgo que Dios espera. Un liderazgo que guía, un liderazgo que cuida, un liderazgo que orienta los rumbos de esta creación que muchas veces se pierde. Muchas veces, como veíamos la semana pasada en la clase, cuando hablamos, por ejemplo, del tema del medio ambiente, de la creación, vamos por rumbos tan equivocados, vamos por caminos tan perdidos de destrucción. Uno ve aquí en El Salvador tanta deforestación, todo es construcción, todo es modernización, le llamamos. Y nosotros que estamos en la iglesia, nosotros que hemos sido llamados por Dios, hemos recibido capacidades, no solo para estar en el culto, no solo para estar en el templo, administrando cosas del templo, sino también para guiar este rumbo. ¿Qué rumbo va a tomar la tierra? ¿Qué rumbo va a tomar la creación en los siguientes 10 o 20 años? Por ahí podemos empezar hablando de Adán y Eva. Al leer más adelante, del 4b al 25, que es una porción ya más grande y que estamos hablando ya del segundo relato de la creación, en este segundo relato lo que se va a resaltar es que el ser humano es creación de polvo, de barro. Esto habla de la fragilidad, de la transitoriedad. Transitoriedad significa algo que es pasajero, algo que no va a durar para siempre. El ser humano fue creado para un cierto tiempo, para poder, digamos, en el tiempo en el que viva, aprovecharlo sirviendo a esa creación. Somos de polvo, somos frágiles. Y aquí ya se va planteando lo que se va a venir más adelante ante esa fragilidad del ser humano. Sin embargo, no solo somos polvo y somos barro, también estamos animados por una fuerza superior que no proviene de nosotros, sino de Dios. Es el soplo, porque la Biblia dice que Dios, el Señor, en el versículo 7 del capítulo 2, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Si podemos decir algo de liderazgo, es que el liderazgo propuesto en Adán y Eva no parte de la figura de un héroe duro de matar, o sea, un héroe casi invencible. La Biblia deja claro que el barro es algo frágil, algo que se puede deshacer, algo que puede fallar, algo que puede quebrarse. Está ese elemento, esa posibilidad de que nuestro liderazgo se deteriore o fracase, porque somos de barro. Pero también se destaca la oportunidad que tenemos de ser seres vivientes, de ser animados por la Ruá, que es el Espíritu Santo,
o como aparece ahí esa cita, Ezequiel 37, que si nuestro liderazgo se va convirtiendo en huesos secos, podamos ser reanimados, podamos volver a vivir. Adán y Eva hasta aquí parece ser que todo va bien, se entiende que son polvo, pero ellos están bien. Pero aparece el capítulo 3. En el capítulo 3 la narrativa va a cambiar, porque aquí ya aparece un personaje que es la serpiente. Y leamos esto que es bien interesante. En el mundo del liderazgo se suele hablar del uso de estrategias astutas o inteligentes para alcanzar el éxito. O sea, ustedes ya han escuchado en el mundo laboral, en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, se habla mucho de líderes competentes, de líderes inteligentes o astutos que le lleven a esa empresa, a ese negocio, a alcanzar el éxito. Y está bien, es ese mundo. Pero aquí no estamos hablando de un liderazgo empresarial, no estamos hablando de un liderazgo que lleve a la iglesia a un éxito mediático, a un éxito numérico. No estamos hablando de ese tipo de liderazgo, estamos hablando de liderazgo que se refleja en la Biblia y que está al servicio de los intereses de Dios, porque eso es lo más importante. Dios tiene intereses, Dios tiene sueños, y cuando nos llama a nosotros, porque esta palabra líder no aparece en la Biblia, no la vamos a encontrar por lo menos en estas partes del Antiguo Testamento. Lo que encontramos son personajes, personas, hombres o mujeres, llamados por Dios para cumplir una tarea, para cumplir una misión. Indudablemente, para cumplir esta misión es necesario el uso de capacidades, el uso de estrategias, le podemos llamar. Pero todas esas capacidades o estrategias tienen que estar al servicio de lo mismo, cumplir la misión que Dios nos encomendó. En el caso de Adán y Eva, pues Dios les encomendó hacerse cargo de la creación. No sé qué es lo que nos ha encomendado de manera particular a cada uno de nosotros, pero siempre tiene que ver con su creación, ya sea los niños, los jóvenes, las familias, las parejas, las comunidades o un ministerio dentro de la iglesia. Dios siempre que nos llama, lo podemos entender desde hoy, para ser líderes. Pero más que esa palabra líder, porque se malinterpreta en el ámbito, como les digo, de los negocios o empresarial, más que ser líderes así, nos llama a ser personas que se hagan cargo de las cosas que a Él le interesan. Entonces, lo que a nosotros nos debe interesar en este punto tan clave para entender el antiliderazgo de Adán y Eva, es que ¿quién va a encarnar la astucia o la inteligencia? En la narrativa de Génesis, la astucia es atribuida a la serpiente. Se dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Eso quiere decir que más que la astucia, o podemos decir, Dios no está buscando solamente la astucia de los servidores. Claro, un servidor debe ser muy capacitado, muy inteligente, tener habilidades para resolver ciertos desafíos que se nos van presentando en el camino, porque no quiere decir que no vamos a hacer uso de la inteligencia, no. Lo que sí nos va a mostrar esto es que la astucia de la serpiente va a terminar desviando, pervirtiendo o corrompiendo el liderazgo de Adán y Eva. Y ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado como líderes, porque a veces quizás en el afán de resolver, de progresar, de mejorar, de crecer, vamos a tener que hacer uso de ciertas herramientas, de ciertas estrategias, y hoy hay todo un mundo cristiano religioso que se dedica a escribir sobre ciertas herramientas y estrategias que le brinden a los pastores, de jóvenes, de niños, esas estrategias que le den cierto éxito, porque siempre está aquella búsqueda del éxito, aquella necesidad de aprobación ante los demás, que los demás no me vean como fracasado. Entonces, aquí en Génesis 3,
El tema de la astucia no es un tema para Adán y Eva. Adán y Eva, Dios no los puso a ser inteligentes o astutos, aunque van a tener ciertos elementos de inteligencia, como por ejemplo ponerle nombre a cada uno de los animales que se van a ir encontrando. Pero es algo que está ahí mismo en la función de administrar la creación. Hay una pregunta, o por lo menos un comentario ahorita, que dice la pastora Telma: una tarea desde el principio es administrar y liderar la tierra. Estamos perdiendo el Edén otra vez. Y ya vamos a hablar de ese tema del Edén y cómo lo perdemos, porque eso es cierto. Entonces, la serpiente, dice ahí, solo era más astuta que los animales. Eso es algo que hay que mencionar. No está hablando que la serpiente es más astuta que el ser humano, solamente más astuta que los animales. Sin embargo, logró enredar al ser humano en dudas y en cuestionamientos acerca de Dios y sobre el papel que la humanidad juega en toda la creación. O sea, ahí es donde viene lo problemático de toda esta literatura que nos quiere dar estrategias. Hay muchos que quizás inocentemente, porque este es un tema a veces de la necesidad, de la urgencia, de mejorar, podemos hacer o toparnos con ciertas herramientas, ciertas estrategias, que si bien le funcionaron a algunos, o que si bien nos pueden funcionar a nosotros, pueden correr el riesgo de desviar o de pervertir lo que Dios nos ha dicho a nosotros. Porque el tema entre Adán y Eva es un tema de relación entre Dios y ellos. Nadie más podía intervenir. La serpiente intervino y podía intervenir porque era astuta, pero no tenía la capacidad para pervertir al ser humano mientras el ser humano mantuviera lo que Dios les había dicho. El problema es que el ser humano puso atención a lo que la serpiente. Entonces ahí estamos encontrándonos ya ante el problema de todos los liderazgos en la Biblia y hoy en día. O sea, con Adán y Eva encontramos la esencia del problema que arruina nuestro liderazgo y que nos lleva a un antiliderazgo, y es prestarle atención a la serpiente. Y como ya hemos estudiado muchas veces, la serpiente no necesariamente tenemos que hablar del diablo como un ente que anda ahí volando o que viene y nos de repente aparece para pervertirnos, no. La serpiente puede ser, como ya les dije, algún tipo de literatura religiosa, que no estoy condenándola necesariamente, pero estoy hablando de que no siempre nos va a llevar a cumplir el propósito de Dios. Segundo, podemos ser nosotros mismos. Podemos ser nosotros, nuestras ideas, nuestras maneras de ser, que siempre tienden a buscar salidas astutas ante lo que Dios nos dice. Lo que tenemos que hacer para mantenernos en un liderazgo, en un cumplimiento de nuestro llamado, es escuchar solamente a Dios. Y esto es lo que podemos leer aquí ya en el antiliderazgo. El ser humano fue expulsado del Edén, lo que decía nuestra pastora. El ser humano fue expulsado del Edén. ¿Y qué era el Edén? El Edén era el hábitat de la Ruá divina. Ahí el Espíritu de Dios se estaba moviendo constantemente. En uno de esos movimientos fue que Dios, el Espíritu, va y pues no encuentra a Adán y Eva, que están escondidos por ahí, y luego ellos salen ya con ropas y él pues los cuestiona, que qué es lo que les pasó. Entonces, el ser humano fue expulsado del Edén, ese hábitat de la Ruá divina, que era la que era la inspiradora de la misión encomendada por Dios. O sea, prácticamente el Edén es ese ámbito en el cual nosotros nos tenemos que mover. Nosotros hemos vuelto al Edén con Jesucristo. Nosotros no estamos lejos del Edén. Desde el momento en que nosotros empezamos a seguir y a servir a Jesús, hemos regresado a ese Edén. El Edén es el reino de Dios. El reino de Dios es donde el Espíritu Santo nos inspira la misión. Si nosotros nos salimos o somos expulsados, si lo queremos decir así, de ese hábitat donde se mueve el Espíritu Santo, pues lógicamente la serpiente con su astucia va a pervertir una y otra vez nuestra misión. En esta narrativa
el liderazgo del ser humano que fue llamado a guiar y administrar la creación se pervierte, porque cambia la fuente que debía alimentar, animar y guiar su trabajo, que era la dependencia. Eso nos puede pasar a todos nosotros. Podemos de repente cambiar las fuentes que nos alimentan, animan y guían en nuestra misión. De repente puede ser una persona, de repente puede ser un objetivo muy propio, muy personal, muy hasta egoísta, hasta vanidoso, porque de repente nosotros podemos estar siendo animados, sí, y se nos puede ver una cierta actividad, un cierto trabajo, un cierto movimiento, pero que ya no está animado por la dependencia de Dios, por el Espíritu de Dios, por la Ruá, sino que está animado por cierta familiaridad, por ciertos objetivos que nos hemos puesto, y eso tarde o temprano se seca. Entonces, un liderazgo sin ese alimento divino solo vive para sobrevivir. Y eso es lo que nos puede estar sucediendo a muchos de nosotros los líderes. Vivir para sobrevivir. O sea, estar solamente pasando los días, lunes, martes, miércoles, y que vuelve el lunes y que vuelve el martes, pero ya no hay aquella inspiración divina, esas tareas que Dios le dejó a Adán y Eva, de ponerle nombre a los animales, de cuidar la creación, de alimentarse de ella, sino que ahora, como dice el mismo relato, con penosos trabajos comerás de la tierra todos los días de tu vida. Para mí, desde esta perspectiva, Adán y Eva se convierten desde este momento en un antiliderazgo. Y yo sé que hay mucho más que decir, ¿verdad?, sobre este tema, pero continuemos con el siguiente personaje. El siguiente personaje nos va a llevar hasta el Nuevo Testamento, que es Judas. Con Judas lo que vamos a aprender es liderazgos con expectativas equivocadas. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos como líderes? Aquí es un tema muy sensible, muy preocupante y que nos tenemos que examinar todos los días nosotros. Porque en el camino, como Judas, nos vamos haciendo ideas acerca de Dios, acerca del ministerio, acerca de nuestro llamado, acerca de nuestra participación en la iglesia, acerca del pastor, acerca de los hermanos. O sea, nosotros constantemente nos estamos haciendo expectativas, no necesariamente equivocadas, pero muchas pueden ser equivocadas. Y eso es lo que le pasó a Judas. O sea, Judas en el camino se puso unas expectativas que ya las vamos a ver. Vamos a leer igualmente pasajes. Nos vamos a ir a Marcos capítulo 3. Estos 3 pasajes que aparecen arriba, porque son sinópticos, no los tenemos que leer los 3. Usted sí, anótelos, compárelos. Y yo he escogido la versión de Marcos, en Marcos 3:19, pero las 3 versiones pues van a mencionar lo mismo que a mí me interesa. Permítame. Marcos 3:19, aquí está. Y Judas Iscariote, el que lo traicionó. En las 3 versiones se va a hacer mención de este dato, el que lo traicionó. Pero, como les voy a decir en el segundo párrafo, el elemento de la traición es incorporado por todos los evangelistas. Todos, hasta Juan lo menciona también. Sin embargo, y hay razones de por qué aparece. Hay muchas razones. Acuérdense que había otro Judas también, Judas Tadeo. Quizás para diferenciar tuvieron que mencionar el que traicionó. Quizás porque fue un acto que no lograron tolerar las comunidades. O para dejar claro en la narrativa a este personaje y llevarle la línea de cómo va a llegar a esa traición. Hay muchas razones de por qué los evangelistas pudieron haber dejado ese elemento, porque todos lo van a dejar. Usted lo puede comparar en esos pasajes que le he dejado ahí.
Pero para comprender la narrativa de Judas, quitémoslo un ratito. Ahorita veamos a Judas como uno de los 12, porque si le ponemos el tema de la traición, pues de entrada entonces ya queda descalificado. No, Judas, como dice el primer párrafo, aparece en la lista de aquellos 12 hombres llamados por Jesús para que lo acompañaran en su ministerio, para enviarlos a predicar y darles autoridad. Y hay un elemento muy interesante, porque acuérdense que Jesús dice, el versículo 13 de Marcos, subió Jesús a una montaña, llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. El tema de que Jesús quiso llamar a esos 12, incluidos a Judas. Hay mucha gente que, yo no dudo de esto que pueda ser posible, pero hay gente que dice que el elemento de que Judas traicionó a Jesús está en el Evangelio desde el principio, es una manera de decir que Jesús ya sabía que él lo iba a traicionar y aún así lo llamó para darle una oportunidad. Y hay muchas cosas que se dicen porque nadie va a saber realmente por qué llamó Jesús a Judas si supiera que lo iba a traicionar. Yo no sé, no puedo decir si Jesús sabía o no sabía, ahí es todo un debate en esto, pero para lo que ahorita vamos a estudiar, quitemos ese elemento por un momento. A eso vamos a llegar, pero quitémoslo un poquito. Lo que primero podemos decir solo de este versículo es que Judas no se autoimpuso como apóstol, sino que fue una decisión de la pura gracia de Jesús. Jesús llamó a los que él quiso, para que lo acompañara en su ministerio y para que sirviera a su lado. A pesar de nuestras flaquezas, Jesús es el que ha decidido llamarnos para que le acompañemos, para que aprendamos de su reino y para que lo conocemos. De entrada, lo que podemos decir de Judas es que si a pesar de este dato tan negativo sobre Judas, si Jesús hubiera sabido, digámoslo así, él quiso llamarlo. Son decisiones de Dios. Todos los que somos líderes debemos entender que no fue decisión de la iglesia o del pastor inicialmente, que inicialmente siempre es una decisión del corazón y de la gracia de Jesús, de Dios, al llamarnos. En el camino, como veíamos con Adán y Eva, porque somos barro, podemos muchas veces desviarnos, podemos muchas veces flaquear, pervertirnos, corrompernos. Ojalá el Espíritu Santo nos dé esa claridad, ese discernimiento, para no llegar al punto de Judas, al punto final de Judas, sino para corregir en el camino. Pero de entrada lo que podemos decir es que aún Judas con todo y ese elemento negativo que se puede decir de él, fue llamado por Jesús. Ahora vámonos a Juan capítulo 12, porque aquí en Juan es donde más se desarrolla ciertos elementos acerca de Judas. Judas casi bien silenciado en los evangelios sinópticos, aparece muy pocas veces, pero en Juan sí aparece y hasta piensa ciertas cosas o habla. En el contexto de Juan 12, donde María va a romper aquel frasco de perfume que era muy caro y que lo va a derramar sobre los pies de Jesús, allí aparece Judas. Judas aparece, y fíjense, parece, ¿verdad? Leámoslo, del versículo 4, dice: Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos, y vuelve a mencionar que más tarde lo traicionaría, objetó. Y quiero que le ponga atención a una frase que ya nos va a servir más adelante, que los evangelistas siempre que hablan de Judas e interpretan su acto sobre Jesús, siempre van a decir traición. Pero ya vamos a ver más adelante ese tema, pero usted póngale atención desde ya porque nos va a servir. Versículo 5 dice: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Hasta ahí. Entonces, Judas, como dice aquí, parece interesarse por los pequeños, por los necesitados, por los pobres.
en apariencia él pues está diciendo algo que hoy en día se oye muy así, muy bueno, muy de la pureza del corazón de una persona, pero no. Judas tiene intereses más profundos que no los devela tan fácilmente, pero que el evangelista nos lo comenta porque ya conoce a Judas. Nosotros no, cuando estamos leyendo no lo conocemos, él sí, ya lo conoce. Para el evangelista, Judas es un ladrón. O sea, el verdadero interés de Judas era robarse lo que podría costar ese frasco de perfume. Entonces, los intereses de Judas no le permitieron ver más allá de lo material. El acto de María tuvo un gran significado para Jesús, pero no para él, porque él dice, ¿por qué no se vendió este perfume? ¿Cuántos actos que suceden alrededor de nosotros de parte de Dios, de parte de la gente hacia Dios? En un antiliderazgo no se comprende. Por eso leamos lo que dice aquí. Desde aquí se revela el antiliderazgo de Judas, alguien que ha puesto su interés en los beneficios que le otorgan sus capacidades administrativas, la confianza que le brindó Jesús y en su apariencia preocupada por los pobres. El liderazgo puede dar beneficios, pero el interés de un líder no puede estar en esos beneficios, sino en vivir para servir al Señor. De esta manera, cuando los beneficios se quiebren, usando la analogía del frasco, y se derramen, como ese perfume, el discernimiento nos dirá cuán valioso es para Jesús. Este es un tema muy importante para nosotros los líderes. Porque Judas, por lo que se ve, tenía unas grandes capacidades administrativas, o por lo menos tenía algo de capacidades administrativas, para que Jesús le haya dado esa confianza de administrar la bolsa de dinero. Todo líder tenemos capacidades, algunos para administrar, otros para ministrar, que no es lo mismo, hermanos, no es lo mismo. Hay mucha gente que dice el ministerio de administración y se refieren al ministerio de administración dentro de las iglesias, pero no es lo mismo. Algunos saben administrar, o sea, dinero o recursos, otros saben ministrar, que sería ya pastorear, predicar, orar, acompañar. Otros tendrán dones para los niños, para los jóvenes. Todas las personas tenemos capacidad. El problema es que a veces esas capacidades son tan grandes, tan capaces, hay personas tan capaces, que de alguna manera esas capacidades les van otorgando ciertos beneficios dentro de la iglesia, dentro de la obra, dentro del reino. O la confianza que se le da a un líder para poder realizar tareas y desenvolverse. Ustedes saben que aquí dentro de la iglesia nuestro pastor siempre nos ha enseñado esa confianza que nos da como líderes para tener cierta autonomía y poder movilizar el ministerio, para que el ministerio no se vaya quedando atrás, sino que avance, porque tenemos esa autonomía, esa responsabilidad, esa confianza. El problema es que a veces pasamos de la confianza a ser confianzudos y empezamos a atribuirnos ciertos beneficios. No solo estamos hablando del dinero, sino beneficios que nos da poder, que nos da estatus, que nos da popularidad dentro de la iglesia, dentro de la obra, dentro del reino. Y ahí entonces ya nuestro liderazgo se va convirtiendo en un antiliderazgo, porque vamos acostumbrándonos, nos va gustando tanto los beneficios que, por ejemplo, una persona que predica. De repente una persona que predica le pueden decir, hey, mire, usted predica bonito, usted predica mejor que otros pastores. Y empiezan a oírse esos comentarios, ¿verdad? Y muchas personas pueden llegar a confundirse creyendo que ese beneficio que han obtenido a través de la predicación es lo realmente importante. Y no es lo importante. Si personas pueden hablar bien de su ministerio, que cómo predica con niños, es que vos cómo predicás, es que los niños con vos, es que los jóvenes con vos, está bien porque es el don el que está trabajando ahí y genera un beneficio, genera una cierta imagen delante de los demás, hay una cierta admiración, que no está mal, pero no debe ser el objetivo de ningún líder
obtener esos beneficios, porque de repente podría estar predicando con tal de obtener ese beneficio, podría estar ministrando con tal de obtener esos beneficios, y entonces ahí ya vamos por el camino de Judas. Ese es el problema. En el segundo párrafo dice, el liderazgo puede darnos beneficios, pero el interés no puede estar en eso, sino en servir. O sea, nuestro objetivo debe estar siempre en servirle al Señor, por muchos beneficios. Dios a nosotros siempre nos acompaña, nos bendice por nuestro servicio. Eso siempre lo debemos tener claro nosotros, los servidores, los líderes. Dios siempre nos va a bendecir, pero no es lo que nos mueve. Lo que nos debe mover a servir al Señor es el llamado que nos ha hecho, el amor que decimos tener por Él y por su creación. Son las únicas cosas que nos deben ir moviendo. La responsabilidad, el compromiso que tenemos con ese don, con esa gracia que Él nos hizo. Pero de repente, como dice ahí el párrafo, si los beneficios se llegaran a quebrar, a derramar, como sucedió ahí, cuando María, en vez de dar el frasco y decirle a Jesús, tomá, vendelo y saquen dinero y déselo a los pobres, como decía Judas, sino que lo quiebra, lo derrama, caemos en otro problema, en no apreciar, en no saber discernir las cosas que son valiosas para Jesús. Casi siempre los líderes que estamos más enfocados en los beneficios que en el servicio mismo, somos aquellos que podemos llegar a valorar o despreciar el servicio de los demás en la medida genera o no genera beneficio. Por ejemplo, un predicador que a su reunión solo le pueden llegar 3, 4 personas, no es beneficioso ante esta perspectiva. Pero ¿qué tan beneficioso será para Jesús? Quizás el que llena una casa con 20, 30 personas no es tan valioso de cara al reino para Jesús como aquella persona que quizás solo tiene 4 o 5 personas, pero lo está haciendo derramándolo delante de Jesús, para Jesús. O sea, llegamos a un punto en el que valoramos el servicio nuestro y de los demás de cara solo a lo cuantitativo, a lo material, y por ahí ya empieza el desvío, el antiliderazgo. Si nosotros somos de esos líderes que estamos más enfocados en qué va a decir la gente, en qué puedo conseguir de esto, porque miren, hay gente que dice así, bueno, y de esto qué voy a sacar yo, pues, y si a mí me mandan a hacer una tarea, un ministerio, ¿qué saco yo con ir? ¿Y yo qué gano? Dice la gente. Pues nada, no tenemos nada que ganar más que la gracia que Dios, como dijo de María, pueda decir de nosotros. Este acto, ¿verdad? Dice más atrás, bueno, por lo menos esto, la casa se llenó de fragancia, y dice Jesús, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre. Entonces, ¿qué piensa Jesús del servicio de cada quien? ¿Qué piensa de mi servicio? ¿Qué piensa de su servicio? ¿Es un perfume tu servicio? ¿O simplemente es la búsqueda de ciertos beneficios? Avancemos. Ahora, pasándonos ya otra vez a Mateo, en el capítulo 26, encontramos lo más trascendental de Judas que todos conocemos. Judas traiciona al Señor. Pero leamos estos versículos, si querés poner la cámara. 26:14. Uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús, les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata, y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Yo escogí, y ustedes pueden leer las otras versiones de los otros evangelistas, la versión de Mateo, porque en esta Judas hace una propuesta, una pregunta, que es: ¿cuánto me dan para entregar
a Jesús. Ya en este punto Judas, pues lógicamente ya ha cruzado el umbral del antiliderazgo. Volviendo a las diapositivas, lo primero que podemos notar es que los evangelistas siguen recalcando el hecho de que Judas perteneció al grupo de los 12. Ese es un dato que no podemos obviar. Judas es parte del liderazgo de Jesús. No es un antilíder porque estaba lejos de Jesús, estaba cerca de Jesús. Y este es lo problemático que ya vimos en Adán y Eva. Adán y Eva dentro del Edén se pervirtieron, no afuera. Judas dentro del grupo se pervirtió. Lo que quiere decir es que podemos estar en la iglesia, podemos estar escuchando la palabra, podemos estar en el ambiente de la Ruá, pero pervirtiendo nuestro liderazgo, siendo antilíderes. Es una tragedia, porque eso fue en Judas, una tragedia que ya vamos a ver el final, cómo estando en el ámbito de la obra de Dios, nuestra actitud ante el servicio y ante los demás, y ante Dios y ante el reino, sea la de un antilíder. Por eso los evangelistas van a recalcar el hecho de que Judas era de los 12, porque eso es que no es lo mismo que alguien se comporte de manera antilíder fuera de la obra. No es lo mismo que alguien desprecie la obra estando fuera. No es lo mismo que alguien trate mal a los hermanos estando fuera. No es lo mismo que alguien se sienta altanero fuera de la iglesia. No es lo mismo que alguien sea vanidoso fuera de la iglesia. Que todo eso dentro de la iglesia. Ese es el problema. Que no nos damos cuenta de que ya no somos líderes, que somos antilíderes, que ya estamos, como dice aquí, ¿cuánto me dan? ¿Cuánto gano? Estamos más preocupados por lograr un objetivo, más que por vivir para servir al reino. El reino muchas veces va a ser contradictorio para nuestros esquemas, porque a eso vamos ahorita. ¿Cuál fue la razón por la que Judas decidió entregar a Jesús? La gente dice por 30 monedas, pero no fue por 30 monedas que lo entregó. 30 monedas le dieron por entregarlo, pero no fue por 30 monedas. Veamos algunos elementos que nos ayuden a más o menos saber alguna causa. Vale. Primero, Judas era el único judío entre los apóstoles. Este es un dato muy, muy, muy importante e interesante. Todos los demás apóstoles eran galileos. Recuerden de que Israel, pues, aunque políticamente ya tenía unas divisiones geográficas establecidas por Roma, pero espiritualmente, religiosamente, ellos tenían ciertas divisiones. Galilea, por eso se dice Galilea de los gentiles. Galilea ya pertenecía ya más al norte, ya allá en el Israel de Samaria casi, ya llegándole a los paganos, pues. En cambio, en el sur estaba Judea, de donde viene eso, judío, ¿verdad? Que era de la tribu de Judá. Y cuando se dice Judas Iscariote, hay varias teorías de qué puede significar Iscariote, pero una de ellas es que significa que proviene de Queriot, que es una región al sur de Judea, por eso Iscariote. Y por eso se dice que él es el único judío entre los apóstoles. Todos fueron llamados allá en Galilea. Lea la Biblia y usted va a descubrir que ahí todos los fue llamando ahí. Pero Judas no sabemos ni de dónde apareció. Eso es algo también que en la Biblia queda esa duda, no sale cómo aparece. Pero probablemente pues ahí Jesús se lo va a encontrar, pero él es de esta región. Entonces, al ser de Judea, al ser judío, esto le proveyó a él ideas religiosas más enraizadas en el judaísmo y un gran apego a las tradiciones sobre el Mesías. Los judíos tenían una idea acerca del Mesías, bien clara. Cuando el Mesías viniera, él vendría a liberar, él sería un sacerdote que traería purificación de todas las impurezas que griegos y romanos habían llevado a Israel, y sería un profeta poderoso en obras.
Bueno, la de sacerdote y la de profeta más o menos Judas sintió que Jesús cumplía, pero la de libertador, como que Jesús estaba quedando un poco falto en esto. Entonces, por ahí ya Judas se va haciendo expectativas acerca de Jesús como Mesías, que siente que Jesús no está cumpliendo, siente que Jesús no le está llenando las expectativas del Mesías que todos los judíos esperaban, porque no solo Judas esperaba ese tipo de Mesías, todos los judíos tenían esa esperanza, aún los galileos tenían y le hacían esas preguntas. En Hechos las encontramos, por ejemplo, ¿es hoy que vas a restaurar el reino de Israel? Había esa idea de que el Mesías venía a cumplir ciertas expectativas, pero no las cumplió. Por lo menos no de la manera religiosa tradicional que se venía esperando desde antes de Jesús. Jesús iba a ser un libertador, pero un libertador de pobres, de enfermos, de esclavos, de endemoniados. Sí va a ser un sacerdote que va a purificar, pero no va él a levantar un nuevo templo. Él no va a levantar un templo nuevo que sí sea puro, en el cual sí se adore a Dios. Él va a decir, yo soy el templo. Van a adorar en mi nombre. Y profeta, sí es profeta, pero no al estilo que se esperaba, al estilo de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, esta es una de las razones con las cuales probablemente Judas va a entregar a Jesús. Y un elemento muy importante, el B. Desde la perspectiva de Judas, todos los evangelistas hablan de que él entendió su acto como entregar a Jesús. Las comunidades son las que interpretan esto como traición. O sea, está esas dos palabras que muchas veces pueden ser intercambiables, sí, entregar y traicionar, pero siempre va a decir, fíjense, y ustedes lo pueden ver, y se lo voy a leer. En el 26:15 dice, ¿cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús. En el 16 dice, y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. O sea, desde la perspectiva de Judas, Judas no lo está traicionando. Judas no lo está traicionando, eso hay que dejarlo claro. Judas lo está entregando a las autoridades porque él esperaba de que si lo entregaba y se ponía en riesgo su vida, Jesús reaccionaría de cierta manera, pues liberando o convocando a la legión de ángeles que vinieran y destruyeran a todos los paganos. Judas tenía esa idea de que si Jesús se encontraba en cierto riesgo, él iba a reaccionar, porque Jesús como que necesitaba un empujoncito para reaccionar. Son las comunidades que van a decir, no, eso no fue entregarlo, eso fue traicionarlo. Y todos los evangelistas lo van a llamar así. Por ejemplo, si nos vamos a la versión de Marcos 14, en la versión de Marcos 14, cuando también habla de lo mismo, de cuando Judas va a presentarse donde ellos, dice el 10, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Si vamos a otra versión como la de Lucas 22:3, vamos a encontrarnos con lo mismo. En el 4, este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. 6, él aceptó y comenzó a buscarles una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. O sea, desde la perspectiva de Judas, él no lo estaba traicionando, él lo estaba entregando, que es diferente. ¿Se puede interpretar como traición? Sí, y es intercambiable, sí, pero ya interpretando el acto. Y esto es bien importante para nosotros porque mucha gente y se dice, y es válido, ¿cuántas veces hemos vendido a Jesús por 30 monedas de plata? ¿Sí? Muchas veces hemos cambiado a Jesús por una persona, por una actividad. Y sí, es cierto, pero muchas veces lo hemos entregado sin pensar que lo estamos traicionando o vendiendo, traicionándolo
Es como decir, hay muchas cosas que hacemos por Jesús, para ayudarle a Jesús, que realmente son traiciones a Él, a su ministerio y a su reino. Que el Espíritu Santo nos ayude a discernir cuántas veces le hemos ayudado a Jesús para que Él haga algo, pero realmente no era ni ayuda, sino todo lo contrario. Porque como dicen, con amigos así, ¿para qué quiero enemigos? Si ese es el tipo de ayuda que me van a dar, te diría Jesús, pues no me ayuden mejor, pues, porque esa ayuda no me gusta, es dolorosa y es fea, pues. Entonces muchas veces nosotros como líderes ayudamos a Jesús, pero realmente no lo estamos ayudando. Realmente lo estamos traicionando, lo estamos vendiendo, lo estamos exponiendo al dolor, a la burla, al abandono, al sufrimiento. Y no hablemos solamente de Jesús, hablemos del prójimo. ¿Cuántas veces como líderes hacemos cosas que realmente no son para la vida y el bienestar de nuestro prójimo, sino que realmente son maneras en las cuales solamente lo estamos exponiendo más y más al sufrimiento, creyendo que lo estamos ayudando? La iglesia muchas veces ha hecho eso, a lo largo de la historia. La iglesia creyendo que está ayudando. Bueno, hablemos de la conquista, por ejemplo, aquí en América, la iglesia vino con ese discurso, que venía a salvar, a liberar del paganismo a todos los indígenas, a todas las personas que ya habitaban esta zona, y venían a ayudarle a Dios con el evangelio y a evangelizar esta zona. Pero fue muerte, fue persecución, fue pérdida de identidad, fue algo muy, muy cruel. Y así la iglesia a lo largo de la historia ha ayudado a la humanidad, dice ella, pero realmente solo la ha expuesto al sufrimiento. Nosotros como ministerios tenemos que reflexionar qué tanto estamos haciendo en este punto. Entonces, la herencia religiosa y cultural de Judas pudo haberle desarrollado expectativas equivocadas sobre Dios y sobre la manera en que el Mesías debía manifestarse. De la misma forma, muchos líderes nos vamos llenando de expectativas erróneas en nuestros ministerios o en la manera que Dios debe manifestar que nos está acompañando. O sea, ¿de qué manera Dios me tiene que demostrar a mí que está conmigo? ¿Lo va a demostrar Él a su manera en la que Él nos va a demostrar? ¿O nosotros nos hacemos expectativas de la manera en que Dios nos tiene que ayudar? Y que si no me ayuda, si no lo hace como yo digo, pues lo vendo, lo traiciono, lo entrego, o entrego el ministerio, o agarro berrinche y ya no me preparo, ya pues ¿para qué me voy a reunir? ¿Para qué vamos a prepararnos más? O sea, muchos líderes podemos caer en esta situación, en la cual, como no se llenaron nuestras expectativas sobre el ministerio, creíamos que cuando nos dieron el ministerio era para hacer algo espectacular y no está sucediendo eso, o cuando no se llena la expectativa de mi función ministerial ante los demás, o cuando no se llenan las expectativas de lo que yo esperaba de los demás, puede ser que caigamos en la situación de Judas. Y lastimosamente, en este antiliderazgo termina como Hechos 1:17, que yo se los voy a leer. En Hechos 1:17, pues se dice: Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno, ahí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de esto, así que aquel terreno fue llamado Aceldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Lo que quiere decir es que un antiliderazgo como el de Judas siempre termina, discúlpenme la expresión, reventado, o sea, deshecho, destruido, aplastado por esas falsas expectativas, y no termina con aquella alegría que significa la resurrección. Porque aunque sí es cierto, los apóstoles
no lograron estar con Jesús hasta el final, pero en aquella gracia de Jesús resucitado, ellos encontraron una nueva oportunidad que Judas la pudo haber encontrado también, pero él mismo no se dio una oportunidad. Que nuestro liderazgo no termine así. Quiero cerrar con los últimos personajes de esta noche, que son los fariseos. Con los fariseos vamos a ver liderazgos con esquemas que ahogan. En Mateo 23, y solo Mateo 23 me voy a quedar, porque Mateo 23 es como ese juicio que le hace Jesús a este grupo de personas, a estos personajes. Dice Mateo 23 del 1 al 4: Después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un solo dedo para levantar. Jesús, dice aquí, reconoce la autoridad que han llegado a desarrollar los fariseos, basados en la cátedra de Moisés, porque esa es la traducción que aparece ahí. Los fariseos, basados en la ley, en la Torá, han llegado a desarrollar una gran autoridad delante de la gente los respeta. Y Jesús los respeta también, no es que no los respete, reconoce su autoridad. Ellos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Esto Jesús no lo discute ni lo niega, pero insta a sus discípulos a que se obedezca a la autoridad, pero yendo más allá, a hacer lo que ellos no hacen, que es, ustedes deben obedecerlo y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque ellos no practican lo que predican. O sea, Jesús lo que les dice es: sí, respetamos esa autoridad, pero lo que no respetamos es que ellos ya no la cumplen, ustedes sí cumplan. Entonces, eso es lo que Jesús va a reclamar en este primer momento. Entonces, lo primero que podemos decir de estos 4 versículos es: los fariseos habían pervertido su función creyendo que es más importante la formalidad del mandamiento que la vida de quienes lo cumplen. O sea, para los fariseos se había convertido más importante la letra de la ley, digámoslo así, del mandamiento, que la vida de aquellas personas que estaban intentando cumplir esos mandamientos. Por eso los estaban ahogando. Entonces, este es el tipo de liderazgo que olvida el carácter pastoral del ministerio y el liderazgo se vuelve esclavo de lo formal, de lo logístico, de lo organizacional. ¿Cuántos líderes terminan en un antiliderazgo porque olvidan lo pastoral, las personas, lo que a Dios le importa, que es la vida, como Jesús mismo lo dice? No fue el sábado, ¿verdad? No fue el hombre hecho para el sábado, sino el sábado hecho para servir al hombre. A veces en nuestros ministerios estamos tan preocupados por el horario, por el calendario, por el uniforme, que son cosas que son necesarias e importantes, pero no son las más importantes. Lo formal, lo logístico, lo organizacional puede fallar, puede a veces no estar, a veces, tampoco es que hay que agarrarlo así, tan como que no importa nada, porque lo organizacional, lo logístico o lo formal del ministerio ayuda a dar una cierta coherencia, cierto movimiento, pero si eso aplasta, ahoga a las mismas personas o aún al mismo líder, pues tarde o temprano eso no va a caminar. Entonces Jesús, aunque no desprecia la autoridad, la coloca en su debido lugar, al servicio de la libertad, no de la opresión. Si tu ministerio, es cierto, miren, hay que aclarar, el ministerio, ya el siervo nos lo ha explicado, es cansado, es agobiante, es angustiante muchas veces, pero nunca nos debe robar la alegría, la vida, la libertad que el Señor Jesús nos ha entregado. Si tu ministerio te está llevando por un camino de opresión, de ahogamiento, de estrés, como le llamamos, no es el ministerio necesariamente. Sí, el ministerio tiene elementos así, sino que eres tú como líder que primero, no va a la fuente que es Jesús. Él es la fuente de toda vida, toda libertad y toda alegría. Eso es lo primero.
Y segundo, ha malinterpretado. Está ocupando el ministerio para algo que no es y por eso lo está ahogando. Continuemos para terminar. Luego, del 5 al 12, Jesús les critica que todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes, adornan sus ropas con borlas vistosas, se mueren por los lugares de honor y les gusta que la gente lo llame rabí. Pero Jesús dice en el 8, pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo. Ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, que es el Cristo. El más importante entre ustedes será el siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué podemos decir de esto? Los fariseos olvidaron que las funciones religiosas no estaban destinadas al levantamiento de su propia imagen ni de su poder, sino al servicio de los más pequeños. Por eso se habían desarrollado todo un sistema que enaltecía al fariseo a niveles idolátricos, que los querían que los estuvieran llamando padre o rabí. Ya voy a explicar algo de esto. Pero lo primero, todas las tareas que nosotros tenemos como líderes están simplemente al servicio de los más pequeños. Si de repente alguna tarea como predicar, ministrar, cualquier tarea que nosotros cumplamos dentro de la iglesia, pierde ese elemento de servir a los demás, se va a terminar convirtiendo en un elemento para realzar mi propia imagen o mi propio poder. Entonces por ahí ya la cosa no va bien, ya es un antiliderazgo. Y lo segundo, el tema de padre y rabí. Miren, no es que no se pueda hacer uso de estos títulos como padre o maestro. El tema no era que no se pudiera usar, sino que los evangelistas, sobre todo Mateo en este caso, está corrigiendo a la comunidad que le está predicando, porque estos títulos son peligrosos en un cierto momento. Cuando son referidos a un respeto o a una cierta familiaridad y relación que se va dando entre un padre y un hijo, entre un maestro y su aprendiz, no está malo. Ahora, cuando se quiere hacer uso de estos títulos a niveles idolátricos que van generando distinciones o jerarquía dentro de la comunidad con el hecho de menospreciar a los que no alcancen ciertas categorías, ciertos niveles, ya no. Porque para Jesús, dice 10, no permitan que los llamen maestros porque tienen un solo maestro, que es el Cristo. Dentro de la iglesia, Mateo va a decir, todos somos iguales ante Cristo. Ante Cristo, todos somos iguales, independientemente de los títulos, las posiciones o las funciones que ocupemos dentro de la iglesia. O sea, por eso les digo, no es que no se pueda, no es, sí se puede, tenemos padres espirituales y madres espirituales. Y ese es un tema que en la Biblia es fuerte y se tiene que mencionar. También tenemos rabí, que significa maestros, que nos enseñan. Tenemos un gran maestro dentro de nuestra iglesia que es nuestro pastor. No son títulos que no se puedan usar, porque mucha gente agarra estos pasajes para decir, no, ¿y por qué le andan diciendo así? No, es para romper esa manera de querer jerarquizar a las personas dentro de la comunidad. Dentro de la comunidad todos somos iguales, pero también reconocemos que hay personas que cumplen funciones muy importantes, muy valiosas para nosotras, como la de padre o la de maestro. Entonces, el antiliderazgo de los fariseos es el mismo que hace que muchos líderes hagan de la iglesia y del ministerio un mecanismo para aumentar su valor social. O sea, como les decía anteriormente, podemos llegar a creer que los beneficios que nos da este ministerio es más importante que el mismo servicio. El ministerio, sí, miren, nos va a dar, y leamos el segundo párrafo, indudablemente el evangelio y el servicio que hacemos a los demás nos van a dar un lugar de importancia dentro de la comunidad, claro que sí. O sea,
Nadie va a predicar de la nada. Yo no estuviera aquí de la nada. Nadie va a estar al frente ministrando a los demás de la nada. Eso es algo que se va ganando en el servicio que uno va dando a los demás. Y va dando esos lugares de importancia. Pero no son para llenar vacíos existenciales, que ese es el problema. Que muchas veces, cuando nos ponen al frente, cuando nos ponen delante de los demás o para dirigir a los demás, al existir vacíos existenciales en nosotros, terminamos usando esa función, esa posición para llenar ese vacío, y ahora vivimos para llenar ese vacío y ya no para servir más y mejor a los demás. Termino con esta parte. En Mateo, lo último, en el 23, ahí dice el 13, sí, del 13 al 32, Jesús va a pronunciar 7 ayes contra los fariseos. Con esto va a declarar Jesús un juicio y una condena total, el símbolo del 7, que es plenitud. Son 7 ayes, está diciendo, están condenados totalmente. O sea, no ellos como personas, sino ¿cómo podemos decir? Su función dentro de la sociedad, su ministerio, su liderazgo, está bajo juicio, bajo condena. ¿Por qué? Por su hipocresía y por su manera de usar la ley como instrumento para ahogar a los demás. Ahora, vamos a ver algo interesante de estos 7 ay. Cada ay, sin contar el tercero, que es en el versículo 16, está acompañado de la fórmula maestros de la ley y fariseos hipócritas. Ya lo vamos a ver. Y junto a esa fórmula, esta que acabo de mencionar, va a aparecer un verbo y una sentencia. Solo en el tercer ay contiene la sentencia definitiva, que la vamos a poner al final. Vayamos viendo cada versículo, cada ay, cada verbo, cada sentencia. Versículo 13. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Ahí está esa fórmula, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Y el ay que es juicio, que es maldición. Y aquí viene, le cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes, y ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. ¿Cuál es el verbo que aparece? Cierran. O sea, le cierran a los demás. Hace un gran esfuerzo. Todos los verbos que vamos a ver hablan del esfuerzo que están haciendo los fariseos religiosamente. Y junto a ese verbo hay una sentencia. ¿Cuál es la sentencia? Pues ni entrarán ustedes, y lo peor, no dejan entrar a los demás. Entonces, el ay del verso 13 es el verbo cerrar, el esfuerzo de cerrar a los demás, y la sentencia es ni van a entrar al reino. Versículo 15, otra vez, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Aquí viene el verbo. ¿Cuál es el verbo? Recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Entonces, ¿cuál es la sentencia? Merecedor del infierno. Ustedes y también el otro que se han ganado. En el versículo, el 16 lo vamos a dejar al final. Vamos al 23. Otra vez, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. ¿Cuál es el verbo? Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. ¿Cuál es el verbo? Dan. ¿Cuál es la sentencia? Descuidaron los asuntos más importantes. Versículo 25. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. ¿Cuál es el verbo? Limpian. Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. La sentencia, por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Versículo 27. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. El verbo ser. Son algo, pero realmente son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. ¿Cuál es la sentencia? Sepulcros blanqueados. Y
Finalmente, el 29, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. El verbo, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. ¿Cuál es la sentencia? Asesinos de profetas. Entonces, en estos 6 se va a repetir esto, verbo y sentencia. Así una rápida reflexión de estos 6. ¿Cuántos esfuerzos hacemos como líderes que para Jesús no son más que esfuerzos religiosos? Y lo peor, que en el fondo siempre van a traer, o siempre hay de fondo, mejor dicho, algo que está ahí ocultando. O sea, a veces, en esto hay que reflexionar, a veces nos esforzamos para esconder cosas. A veces muchos nosotros los líderes andamos en un activismo, como dice ahí, recorrer, dar, limpiar, construir, cerrar, acciones, pero que en el fondo están escondiendo ciertos problemas espirituales, cierto antiliderazgo. ¿Se imaginan no entrar al reino? Y no lo veamos solo con el elemento escatológico de no entrar en un futuro, sino estar aquí en el reino, en la iglesia, pero realmente no estar, no estar participando de la alegría del reino, de la fiesta del reino, del banquete del reino, sino que ya hay algo que nos impide entrar a ese reino. Merecedores del infierno, que es, ahí se puede decir mucho acerca de esto, pero el infierno era o es ese elemento de fuego, de algo que consume, de algo que está ahí consumiendo a la persona. Muchos de nosotros estamos en infiernos y sirviendo, infiernos que nos están acompañando todos los días, de los cuales el Señor nos quiere liberar. Ese es su objetivo, estar en la gracia, estar en el reino. Además, podemos estar aquí dando esfuerzo, dando recursos, pero habiendo descuidado los asuntos más importantes. Limpiando por fuera, pero por dentro estamos llenos de tantas actitudes, de tantas acciones que realmente a Dios ya no le interesa. Estamos por fuera muy bonitos, muy bien cuidados, muy presentables, con un lenguaje casi religioso, casi celestial, pero que por dentro no es coherente. Quizás podemos ser algo para la gente, quizás podemos ser importantes, quizás podemos ser pastores, líderes, coordinadores, pero para Dios solo somos sepulcros blanqueados, que realmente, como dice ahí, que por dentro, que solo somos adornos de monumentos, que por dentro estamos llenos de huesos y de podredumbre. Imagínense. O lo peor, estamos construyendo supuestamente algo, pero realmente estamos asesinando esa palabra profética que viene de Dios. Ahora, en el versículo 16 se va a dar la sentencia definitiva. Por eso en el versículo 16 no está esa fórmula maestros de la ley, fariseos hipócritas, sino que leámoslos, dice así definitivamente, ay de ustedes, guías ciegos. Y eso se va a repetir varias veces. En el 17, ciegos insensatos. En el 19, ciegos. En el 24, guías ciegos. En el 26, fariseo ciego. Más adelante creo que se vuelve a repetir. Hasta ahí. O sea, hay una repetición de este tema, la ceguera. El antiliderazgo de los fariseos entonces empieza por la ceguera que los va llevando a todos los demás ay. El primer ay complicado para un líder es la ceguera, porque la ceguera lo va a llevar a no entrar al reino, a ser merecedor del fuego, a descuidar asuntos importantes, a llenarse de actitudes equivocadas, a ser un sepulcro blanqueado, a ser asesino de la palabra. La ceguera es el peor antiliderazgo al que podemos llegar. Por eso, para Jesús, el antiliderazgo de los fariseos
provocó esta peor tragedia que les digo, guiar ciegamente a la comunidad. Cada uno de los hay con sus verbos y sentencias es a todo lo que su ministerio ciego los condujo. Y cerramos con esto. Un liderazgo que no atiende a las palabras de Jesús termina cegándose y yendo hacia intereses alejados del reino y conduciendo a su grupo a vivir una religiosidad estéril que ahoga y que asesina la vida de Dios. Con estos tres personajes, lo que el Señor pues nos ha querido mostrar es que podemos estar ahí en la cuerda floja entre el liderazgo que a Jesús le interesa, el liderazgo del reino, que busca el servicio a los demás, el levantamiento de los demás, el cuidado de la tierra, el cuidado de la creación, o el antiliderazgo. El antiliderazgo de Adán y Eva, que se corrompe por la serpiente y que nos expulsa del hábitat del espíritu. El antiliderazgo de Judas, que se pone expectativas demasiado alejadas del reino, de lo que es la misión de la iglesia. O el antiliderazgo de los fariseos, que los lleva a un liderazgo ciego, un liderazgo idolátrico, un liderazgo que lo peor, extravía a la comunidad. Donde hay un líder o donde hay un antiliderazgo ciego en una comunidad, esa comunidad lastimosamente va a ser estéril, no va a haber frutos, se va a ahogar en pleitos, en discusiones estériles, van a andar haciendo actividades que Dios dice eso es pura religiosidad, que solo es para medio blanquear el sepulcro, y lo peor, a matar la vida que Dios quiere levantar en esa comunidad. Así que, hermanos, que el Señor, que el Espíritu Santo nos regrese al Edén, a ese hábitat de la Ruá de Dios, que el Espíritu Santo nos vuelva a ese grupo, de esa comunidad de los 12 apóstoles que están con Jesús, y que el Espíritu Santo nos permita volver a la palabra, al espíritu de la palabra, para no caer en todos estos antiliderazgos que hoy hemos mencionado, y que primero Dios, en otra ocasión, podamos ver los otros personajes que les mencioné al principio, que parecían antiliderazgos, pero terminaron siendo grandes líderes, grandes lideresas. Así que el Señor les bendiga a todos. Nos vemos en las siguientes actividades y el siguiente martes con nuestro pastor. Que Dios nos siga enseñando más de estos personajes. Que Dios les bendiga.